Buenas tardes, mi nombre es Paula Hernández. El día de hoy voy a dar a conocer mi trabajo colaborativo, en el cual demuestra mi aplicación matemática, estadística y resistencia a los materiales en el campo de la ingeniería civil, abarcando el énfasis en la construcción y elaboración de una cercha desde su punto más mínimo hasta poder evaluar qué es efectivo en su uso. Aquí vamos a manejar el análisis de la cerca tipo Pratt. Se toma una cercha del medio de la estructura para realizar el análisis. Para determinar el valor de los ángulos de los elementos, vamos a utilizar la geometría, relación de triángulos y entre otros. Calculamos el ángulo de CI despejándolo inicialmente y una vez obtenidos, hallamos el ángulo CH y CI. Aquí continuamos, vamos a partir el ángulo con su sumatoria de triángulos igual a 180. Calculamos la altura y como la altura es A de J, despejamos la ecuación, calculamos el ángulo, despejando el ángulo de la ecuación para poder calcular los otros ángulos restantes de la armadura. Los ángulos faltantes de la armadura, aplicamos la regla de la suma de los ángulos de un triángulo que es igual a 180 y restamos los ángulos ya obtenidos para obtenerlas y así poder sacar las incógnitas. Aquí tenemos graficada la armadura. Dividimos la cercha en partes iguales, como la línea de la cercha inferior es de 6 metros y esta está compuesta por 6 tramos iguales. Cada tramo AH, HI, IJ, JK, KL, LG tendrán una longitud de 1 metro. Para la longitud de los elementos se utiliza trigonometría. Elemento AB, BC, CD, DE, EF y FG. Ahora tomamos los asimétricos para así poder convalidar su altura, tomamos la distancia entre ellos y la multiplicamos por el tangente del ángulo, ya que son asimétricos sus medidas son iguales. Entonces, para sus elementos transversales ya varía su fórmula, ya que es una hipotenusa se hace de la forma de la distancia sobre el sen del ángulo adyacente. Reorganizamos en una tabla y acomodamos los valores anteriores. La siguiente tabla es del acelero estructural y ángulos para cerchas y aplicaremos las más cómodas para poder diseñar nuestra armadura. Ángulo de piernas iguales. Entonces tenemos 64 por 64 por 4,8 que nos da un igual de 4,6. Como el perfil es el doble, la masa será de 4,6 kilogramos. Para determinar el peso de la estructura se multiplica el total de metros de esta por la masa del perfil, por metro lineal y por la gravedad. Así. La estructura estará sostenida el peso del techo, en lo cual está compuesto por tejas de Ternir N5 y correas de celosía. La longitud debe ser cubierta por las tejas corresponderá a la mitad de la longitud de la cubierta superior, en este caso 2,6 metros y 16 centímetros que vamos a manejar de bolidazo, por lo que se necesitan 2 tejas por cada lado. Entonces, tenemos para el ancho de la zona de influencia 3 metros, se requieren teniendo en cuenta el ancho útil de la teja 3,43 de estas, por lo cual multiplicamos por el número de tejas correspondientes a la longitud y a los lados y tendremos, esto es lo que obtenemos.
Como cada lado de la estructura deben ir dos tejas, se necesitan 6 correas de celosía para soportarlas. Entonces, estas serán en acero y tendrán una masa por metro lineal de 5 kilogramos. Como el área de influencia es de 3 metros, serán 18 metros por correa de cercho. Sus cargas vivas, la carga total será la constante y se multiplicará. Entonces lo manejamos AC en la tabla de los datos de la entrada y la gravedad. Las cargas muertas que se le aplican a la armadura son las siguientes. Entonces tenemos, después de las obtenidas, las cargas las sumamos para dar con su carga total de la armadura, como se muestra en la diapositiva. Entonces la carga se distribuirá en los nodos B, C, D, E y F. Para los nodos A y G, la carga será la mitad de la calculada anteriormente. Organizamos la estructura, nos queda de esta forma. Entonces, calcula las ecuaciones al aplicar la teoría de cuerpo rígido, es decir, sumatoria de fuerzas iguales o cero sumatoria de momentos igual a cero. No hay ninguna fuerza igual a X, entonces es cero. Sumatoria de todas las fuerzas externas que van hacia abajo. El común multiplicado por los comunes por la distancia total y la gravedad, la distancia y la despejamos. De la ecuación FY se obtiene así. Entonces se realiza un cálculo de los valores de las fuerzas a las que están sometidas los elementos por medio del método de nodos. Este método consiste en aplicar el equilibrio de partículas en cada uno. Como la estructura es simétrica, solo tomaremos los nodos A, L, B, K, C, D. Luego los elementos gemelos de la parte derecha tendrían los mismos valores de fuerza. Se tomarán las sumatorias de fuerza en X positivo a la derecha. Se tomarán las sumatorias de fuerza en Y positivo hacia arriba. Se suspenderá que todos los elementos están en tensión. Para esto se dibujará siempre las fuerzas de los elementos saliendo de los nodos. Si el valor resulta negativo, que está en compresión, y si resulta positivo, que está en tensión, se colocará la ecuación X y Y para el equilibrio de partículas en cada nodo y se señalará por medio del método de eliminación Gauss-Jordan para el sistema 2×2. El nodo A es el uso respectivo del ángulo, lo aplicamos a las fuerzas que se aplican sobre él. Usamos el método y despejamos, y lo que nos da es un resultado, el cual lo aplicaremos en todos los nodos en el mismo uso. El nodo L actual al AL, LK, LB y como el LB no actúan, eso significa que es un elemento de amarre a la estructura. El nodo B lo aplicamos las fuerzas que aplican, le aplicamos la fuerza YY, utilizamos el método de Gauss-Jordan y nos da el resultado final de la ecuación. Entonces, hacemos el mismo procedimiento en los dos, nodo C, nodo K. Nodo D. Como es asimétrico, la estructura tiene los lados iguales. Entonces pasamos a reorganizar los datos obtenidos. Reorganizamos los datos obtenidos en una tabla la cual tendrá los elementos, la fuerza y si están sometidas a tensión o a compresión. Seccionamos la armadura y usamos el equilibrio de cuerpo rígido. Aplicamos una sumatoria de momentos alrededor del punto B. Así podemos calcular el valor de la fuerza interna del elemento LK. Reorganizamos la cercha con su longitud de sus cargas y así vamos a poder saber la tensión de compresión.
Principalmente el acero va a ser construido de un acero A36 con un ángulo de piernas iguales, de L64 por 64 por 9.5. Dentro del libro de guía podemos encontrar al aprendiz C una tabla que son las propiedades de perfiles laminadas en acero que nos dice las características del perfil, y es la siguiente tabla donde destacamos el acero y determinamos cómo el perfil enfrentando entonces va a poder llegar a ser por 2. Acomodamos la tabla. La fuerza la vamos a pasar de Kn a N, y el área tomada de la tabla anterior multiplicada por los 2 debidos a su perfil doble la pasaremos de mm de 2 metros y m2. Por lo último aplicaremos la ecuación de esfuerzo, donde esfuerzo es igual a fuerza sobre el área, y esto nos da por último el resultado de PA. Ahora calculamos los factores de seguridad para cada una de las barras de la armadura seleccionada. Los elementos en tracción se verifican bajo esfuerzo, los elementos en compresión se verifican bajo carga crítica, como columnas, etcétera, y vamos a manejar alguna barra en general. El factor de seguridad es menor a 3,0. Se debe redimensionar el elemento, presentar los valores de los factores de seguridad en una tabla resumen. La siguiente tabla nos ayuda a verificar las propiedades típicas de los materiales usados en la ingeniería. En este caso vamos a aplicar el que estamos desarrollando, que es el acero estructural. Entonces sacamos los elementos sometidos a tensión, incluyendo el amarre con los datos obtenidos en la anterior tabla. Utilizaremos la fórmula del factor de seguridad en caso de que la carga estática para los elementos sometidos a tensión es igual: esfuerzo por la resistencia a la afluencia sobre esfuerzo admisible. Nos dirigimos a la tabla anterior, que es la del material, y tomamos el de la resistencia. Vamos a la cedencia porque las teorías de las cargas estáticas dicen que cuando un material está sometido a tensión y ese material es un material dúctil, como en este caso el acero, en el que manda en este caso para poder hacer el factor de seguridad es la resistencia a la cedencia, porque él va a fallar. Primero por cedencia, antes de que ocurra la separación, entonces él va a comenzar a estirar, o sea que va a ceder. El material entonces lo ubicamos en la tabla, el esfuerzo a la cedencia, que es el mismo para todos y que va a fallar por lo mismo. Entonces pasamos el esfuerzo a la cedencia a PA para poder usar la fórmula, y así hallamos el factor de seguridad. Entonces el elemento de amarre es el único que va a ser infinito, ya que no se está sometiendo ni a tensión ni a compresión. Y por último verificamos que el factor de seguridad sea mayor a 3, y para no rediseñarlo y ninguno sea menor a 3. Entonces acá continuamos. Entonces, ¿qué hacemos? Suspendemos la barra en compresión y calculamos el factor de seguridad de los elementos en compresión, teniendo en cuenta como si fueran columnas de Euler, es decir, columnas largas. Aquí tenemos cómo se muestra en la figura. Entonces, dice que las columnas, si son consideradas de esta manera, ellas primero van a fallar por pandeo que por compresión. Entonces, usamos la fórmula de determinar la carga crítica, que es igual al PI. El PI lo subimos al cuadrado por el módulo de elasticidad por el módulo de inercia del área de sección sobre la longitud al cuadrado. Entonces lo usamos de la tabla de las propiedades típicas de materiales, y así revisamos el módulo de elasticidad. Tomamos el módulo de elasticidad y lo pasamos a MPa. PA entonces para todos es igual, porque todos están hechos del mismo material. Luego determinamos el momento de inercia, que es el menor, entonces lo determinamos por el centroide del área nueva. Entonces